De esta forma hemos hecho una antena muy potente que vamos a utilizar en nuestro televisor. Hemos realizado el mecanizado junto para que ustedes los puedan ver y de esta forma puedan hacer este trabajo profesionalmente. Esta antena la puedes instalar en el interior de tu hogar o fuera de ella. Un regalo de tu canal JM Actualidades. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades para que reciba los contenidos que subimos frecuentemente. Ok, lo primero que vamos a hacer es realizar la base que vamos a fijar a la pared. Acá tengo una plantilla que tiene 267 centímetros de largo, la cual nosotros vamos a doblar de esta forma y podremos fijar en la pared nuestra antena. Fíjate qué fácil. Entonces voy a presentarte el diseño de ella ahora para que veas las medidas. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros poder utilizar esa plantilla en una planchuela y hacer la base metálica con una planchuela de 1 milímetro. Entonces, fíjate, coloca la plantilla de esta forma y la vas a trazar. Con el uso de un marcador, traza el contorno. Y de esta forma queda nuestra plantilla marcada en la tola. Ahora procederemos a realizar el corte. Para realizar el corte vamos a utilizar una tijera de metal y con calma vamos a realizar este proceso. Tenemos nuestra pieza ya realizada, hicimos el corte. Ahora debemos de hacer los agujeros que aquí están seleccionados. Vamos a hacer 1, 2 y 3 agujeros para utilizar este soporte también como boom de la antena cuando vayamos a hacer la instalación fuera de la casa, y nosotros podemos en él colocar un accesorio adicional para amplificar la señal de nuestra antena. Ok, ahí están las marcas de color rosado. Entonces voy a proceder a colocar una tabla acá. Voy a hacer unos puntos para que no patine la barrena. Ok, realizamos las perforaciones para poder fijar el boom y la antena. Entonces, aquí ya tenemos la base. Ahora debemos de trazar las líneas donde nosotros vamos a doblar nuestro soporte. Entonces, para esto lo sostengo de esa forma. Fíjate, lo doblo así, busco un marcador y voy a trazar acá debajo. Lo vuelvo, le doy la vuelta a la plantilla y trazos. Ok, y ahí debo de doblar la plantilla con la finalidad de poder colocar el boom de la antena. Correcto. Entonces, para esto puedo colocar una pieza de esa forma e intentar doblar
la planchuela si no es muy rígida. Nuestra pieza está realizada. Esta será la base que vamos a colocar en la pared, pero también la vamos a utilizar como boom de la antena para hacer antena con mayor ganancia, mayor dBi. Fíjate, esto fue lo que nosotros hicimos con esta plantilla. Copiamos esta que está aquí. Entonces ahora vamos a pasar, voy a aprovechar que están pintando la casa y la voy a pintar de color blanco para que simule. Ok amigos, vamos a buscar un perfil de 25 milímetros en este caso para realizar este proyecto y vamos a cortarlo de 11 centímetros, 110 milímetros. Aquí lo tenemos. Aquí debemos de cortar nuestro perfil. Tenemos nuestro perfil de 25 milímetros. Vamos a buscar la base. Aquí está la base que habíamos pintado, ¿te recuerdas? Mira cómo quedó. Este perfil va a tener 3 posiciones, 1, 2 y 3. ¿Cuál es el objetivo de estas 3 posiciones que tiene? Nosotros vamos a colocarla en la primera posición y vamos a medir desde ahí hacia la punta 20 centímetros, que será una medida que estamos utilizando aquí en el canal para colocar la mayoría de las antenas cuando le colocamos en la parte posterior un reflector. Entonces ahí vamos a marcar. Ok, ahí vamos a hacer un agujero. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos disminuir la distancia del reflector porque queremos ampliar la ganancia en dBi, lo retrocedemos hacia atrás y cruzamos el tornillo. Entonces, esto fue calculado para que quede en 18 centímetros. Y también lo calculé, el último agujero, para que quede en 15 centímetros desde atrás hasta adelante. Mira, 15 centímetros. Este será ya el mecanizado oficial que estaremos utilizando en todos los videos que realicemos a partir de hoy en el canal JM Actualidades. Entonces aquí vamos a hacer un agujero de ese mismo diámetro y debemos de realizar otro agujero más para abajo tomando en consideración esa distancia para cuando lo ingresemos para acá podamos hacer la conexión del cable coaxial. Entonces vamos a hacer el agujero. Entonces, si nosotros retrocedemos, vamos a limpiar. Ok, entonces voy a colocar el soporte en la última posición. La idea es tomar la medida por donde va a cruzar . Ok, fíjate. Entonces, esa sería la distancia mínima que tendría nuestra antena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya conociendo esa distancia, voy a realizar un agujero en este punto para cruzar el cable coaxial o cualquier transformador de impedancia. Entonces vamos a darle 10 milímetros. A 10 milímetros voy a hacer el agujero. Perfecto. Por aquí debe de cruzar
un cable coaxial. Vamos a buscar un pedazo de cable coaxial de ejemplo. Aquí tengo cable coaxial RG6 y debe de cruzar por acá. Fíjate, tengo que ampliar un poquitico el agujero para que pueda cruzar el cable. Todavía vamos a quitarle un poquito más. Excelente, ahí cruza. Por acá podemos darle un poquito de lima para evitar que quede con algún filo que pueda cortar el cable coaxial y que la malla vaya a hacer contacto en algún momento con el boom o perfil. Entonces vamos a proceder a acoplar los elementos. Voy a proceder y también voy a colocar un tapón PVC. Vamos a proceder y vamos a colocar el soporte de esta forma. Para hacer la base que va a sostener el dipolo voy a utilizar este pedazo de plástico que tengo aquí en mano y voy a utilizar esta plantilla que ya había diseñado en el canal JM Actualidades. Y simplemente es colocarla en una de las caras. La voy a colocar aquí. La voy a colocar de esa forma, mira. Como ella la tengo que doblar, voy a aprovechar esa cara que está doblada y la voy a colocar así, mira. Y así me economizo parte del trabajo. Entonces, utilizando el marcador, realizo el mismo proceso. Mira qué fácil. Ok. Y debo de cortar con una hoja de cegueta o una tijera todo el contorno para que quede formada así. Ok, aquí tengo la pieza casi lista. Fíjate, la corté con una hoja de cegueta. Y ahora, ¿qué me queda? Esta pieza debe de quedar instalada aquí. Esto debe de entrar a presión aquí para que se quede. La entramos bien, pero antes de eso debemos de doblar la parte inferior que también va a encajar acá. Entonces para esto lo que yo hago es que utilizo un encendedor, caliento por debajo la superficie de esta forma. Un momento. Ok, ahora sí te puedo mostrar. Estaba apagando el ventilador. Enciendo la encendedora y caliento la parte inferior. Bien, que de esa forma, mira. Entonces, con el uso de un alicate, lo coloco de esa forma y giro. Y ya la pieza tiene la primera forma. Lo sostengo un momentico aquí hasta que enfríe el plástico.
Fíjate. Y entonces esa pieza entra ahí. Observa. La de abajo también debe de entrar. Debo de quitarle un poquito de los lados. Vamos a necesitar 4 envases de lata de soda. Vamos a hacerle a cada uno un agujero en el centro de 1/8 para poder fijarla a la base. Voy a utilizar este clavo que tengo acá. Fíjate, con él hago el agujero en el centro. Entonces debo de retirar la tapa. Para esto voy a utilizar un pliego de lija y, realizando un movimiento circular, retiro la tapa. Entonces necesitaremos 4 tapas idénticas. Acá tengo mis 4 tapas ya realizadas. 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora vamos a buscar el elemento que va a sostener nuestras tapitas. Vamos a buscar tubería de cobre hueca de 1/4 de pulgada, aproximadamente 6 milímetros de diámetro, y vamos a cortar 2 pedazos iguales de 145 milímetros, 5 pulgadas y 5 pulgadas y 7/8 promedio. Entonces vamos a cortar, marcamos, fíjate, y necesito sacar 2 pedazos iguales. Entonces para ello voy a utilizar una hoja de cegueta. Con la misma la giro en esa posición y marco la próxima. Y ahí debo de cortar el otro pedazo de tubo. Una regla y voy a medir desde el inicio 5 milímetros. Retrocedo al punto 0 y marco 4 milímetros, 4 centímetros, 40 milímetros, 4 centímetros. Y luego de ese punto lo llevo a 0 y marco 9.5 centímetros, 95 milímetros. Copio esa misma medida en el próximo. Aquí vamos a hacer unos pequeños agujeros para marcar, para poder barrenar. Esto es con la finalidad de que la barrena no se resbale o se desplace al momento de nosotros intentar hacer el agujero. Trata de que los agujeros queden alineados. Ok, y lo repite del otro lado. Ok, y ahora vamos a proceder a usar el taladro.
Vamos a remover. Para fijar los elementos voy a utilizar remaches. Muy bien, ya tenemos nuestros típolos preparados. Ahora vamos a tomar la base y aquí en el centro vamos a hacer un agujero para poder cruzar el elemento o transformador de impedancia que va a conectarse a nuestros dípolos. Para ello, barrena y vamos a taladrar aquí en el centro. Y por aquí va a salir un cable coaxial o un transformador de impedancia. Correcto. Voy a utilizar un transformador de impedancia de 300 a 75 ohmios para hacer la conexión de estos dípolos. Hice el cálculo o el análisis para hacer la conexión directa y los resultados que arrojó el cálculo no eran satisfactorios, por lo que al realizar el análisis con un transformador de impedancia, la antena trabajó en el rango y frecuencia deseada para UHF, señal digital que tú vas a captar con esta antena. También puedes probar en los televisores viejos tipo barrigones. Entonces el cable, como te decía, lo vamos a introducir por acá. Aquí vamos a conectar los dípolos. Entonces los dípolos deben de quedar separados aproximadamente 10 milímetros uno del otro. Podemos tomar como referencia el punto del agujero central, correcto, y ahí hacer un agujero igual que la misma distancia, para evitar que cuando crucemos un tornillo este haga contacto con el boom, porque entonces va a dañar nuestra antena. Voy a hacer un agujero en esa posición para poder fijar nuestros elementos. Ok, entonces vamos a hacer la instalación. Tú puedes instalar estos dípolos de dos formas. La primera con tornillo o utilizando remaches. Yo voy a utilizar remache para instalar los elementos. Entonces cruzo por aquí. Aquí en el fondo o en la parte superior vamos a ver
Gracias amigo por haber llegado al final de nuestro contenido. De esta forma hemos hecho una antena muy potente que vamos a utilizar en nuestro televisor. Hemos realizado el mecanizado junto para que ustedes los puedan ver y de esta forma puedan hacer este trabajo profesionalmente. Esta antena la puedes instalar en el interior de tu hogar o fuera de ella. Un regalo de tu canal JM Actualidades. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades para que reciba los contenidos que subimos frecuentemente. Dale like si te ha gustado el contenido, suscríbete y nos vemos en una próxima entrega. Vamos a realizar la prueba de esta antenita en el interior de la casa y luego vamos a hacer en otro video una prueba con ella instalándola afuera. Así que innovando como siempre en tu canal JM Actualidades. Muchas gracias. Muy bien mi gente, ya estamos terminando. Fíjate, tengo aquí el televisor. Por aquí está la conexión del cable coaxial que llega al TV. Fíjate el cable colgando. Vamos primeramente a hacer la instalación de nuestro televisor que queda montado en estos agujeros. La antena que hicimos no se ven porque la pared está fresca. Estamos pintando la casa y ya ustedes saben, tengo que tener mucho cuidado de hoy en adelante con lo que vaya a hacer aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra poderosa antena que tenemos aquí en la mano. Fíjate. Y la vamos a instalar en nuestra base que está aquí. Aquí ya yo tenía unos tornillos con tarugo preinstalado anteriormente. Lo que sigue en el canal se habrán dado cuenta. Entonces miren, tomo y le monto un tornillo a la base y por medio de un destornillador se fija la base a la pared. Si es tu primera vez, tú vas a buscar el lugar adecuado y allí vas a fijar tu antena. Tú haces diferentes pruebas donde recepciona mejor tu antena. Y le hemos dado una longitud adicional a esta base para que tenga mayor ángulo. Entonces fíjate, de esa forma tú montas tu antena y ese es el objetivo, que tú puedas orientar la antena en la posición que recepciona mejor. Entonces solo quedaría colocar el cable coaxial acá, pero para esto vamos a dar una toma más amplia para cuando haga la conexión, orientar la antena para ver dónde encuentra señal. Ahí entiendo que tenemos una muy buena toma de la antena que hemos construido y vamos a realizar la instalación del cable coaxial. Aquí tengo el cable coaxial en la mano. Vamos a encender el televisor. Vamos a esperar que nos dé la imagen. Ok, no tenemos señal y vamos a colocar el cable coaxial acá. ¿Y qué debemos de hacer? Debemos de orientar la antena. Fíjate en la posición que se encuentra. Entonces debemos de orientar la antena para buscar recesión. Correcto. Entonces mira, aquí simplemente el tornillo que tenía lo afloja un poquito y con mucho cuidado tú vas orientando la antena de esta forma. Fíjate cómo llega señal en esa posición. Vamos a seguir dándole. ¿Qué nosotros hicimos diferente? Que le dimos más longitud aquí. Ok. Vamos a dejarla ahí y vamos a hacer una búsqueda de los canales. Fíjate cómo se ve frisa un chin. Entonces eso es que hay que ir orientando la antena
hasta que consiga la mejor señal. Fíjate cómo se ve esa antena. Ese es un canal nuevo que acaba de llegar a este televisor. Una nueva señal. Señal digital. Entonces vamos. Estos son canales análogos que no están programados todavía. Entonces vamos a ver qué encontramos. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades para que disfrute del contenido que llevamos aquí, en tu canal número 1 en antena. Si desea colaborar con este canal, puedes hacerlo a través de la membresía o las supergracias. Entonces vamos a ver si encontramos más señales. Ok, ya por aquí comienzan nuevamente los canales. Así que nos vemos en una nueva entrega.